Hola, ¿cómo están? Bendiciones, Dios les bendiga. Hoy nos encontramos con una clase más de esta escuela de capacitación para líderes, esta escuela REMA. Y como nos quedamos en la clase anterior en lo que era un principio, y dijimos que era como una regla, una especie de regla a seguir para obtener un determinado resultado, a lo que queríamos llegar era lo que vamos a ver hoy, que son los principios que debe conocer un soldado antes de ir a la guerra. Nosotros como cristianos ya hemos visto que somos soldados, que militamos en el reino de Dios, pero hay ciertos principios y hay tres principales que tenemos que entender bien antes de hacer guerra espiritual. Y uno es que todo soldado debe conocer primero su identidad. El segundo, todo soldado debe saber que no puede tener puertas abiertas. Y el tercero, todo soldado debe saber que es un libertador. En esta clase vamos a hablar de la identidad, del primer principio que debemos conocer y tener bien en claro para poder hacer guerra espiritual. Primero, ¿qué es identidad? Primero, para todas las personas es algo muy importante, es algo que toda persona, creo que usted se va a sentir identificado, identificada, toda persona busca su identidad en la vida, saber quién es en realidad, saber a dónde va. Saber quién es se refiere a la identidad, saber a dónde va ya nos habla de un propósito. Y la palabra de Dios dice que Él nos da un propósito y una esperanza. Solo la palabra de Dios es la que nos puede dar el conocimiento de quiénes somos. Cuando esta revelación es depositada en nuestro corazón, sabemos de dónde somos, a dónde vamos, por qué estamos en esta tierra, qué podemos hacer y cómo podemos encarar todas las cosas que se nos presentan en esta vida. Primero, para empezar a conocer nuestra identidad, a recuperar nuestra identidad, en el caso que corresponda, tenemos que saber quiénes somos. Primero, somos hijos de Dios. La palabra dice que por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para darnos vida en Él y hacernos partícipes de tener a Dios como Padre, de esta manera podemos ser llamados hijos de Dios. La palabra nos dice en Juan 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Todo hombre o mujer que cree en su corazón para justicia en Jesucristo, como su Salvador, y lo confiesa con su boca, viene a nacer de nuevo, ya que su espíritu vuelve a conectarse con su Creador por medio del Espíritu Santo. Entonces dijimos que cuando creemos en nuestro corazón, se cree para justicia. Creemos que Jesús es nuestro Salvador y lo confesamos con nuestra boca. De esta manera se produce un nuevo nacimiento y nuestro espíritu se vuelve a conectar con nuestro Creador. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire lo que nos dice 1 de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora bien, al ser hijos, el Padre nos da una autoridad. Y esta autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer un tipo de mando. La palabra autoridad viene del latín auctoritas, autoritatis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar o promover. La autoridad es el atributo que otorga a una persona el cargo o el oficio o derecho para dar una orden. Asimismo, es la cualidad que propicia que esa orden se cumpla. De este modo, la autoridad supone, por un lado, mandar y por otro lado, el ser obedecido. En el Nuevo Testamento aparece un término griego que es exousia y se refiere a la autoridad o el poder espiritual de Jesucristo y en menor medida a la autoridad ejercida por sus apóstoles. Hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego común, también conocido como koiné.
Mateo 9:6 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico en ese momento, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces la autoridad también es la legalidad de regir o gobernar. Y esto nos dice en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Adán en su momento recibió autoridad para gobernar la tierra. Pero en el momento que Adán desobedece, esa autoridad se pierde y es cedida al reino de las tinieblas. Esto lo pueden encontrar en Génesis 3. De este modo deja que Satanás se convierta en el príncipe de este mundo y empezó a gobernar como él quiso. Mas cuando Cristo vino a la tierra, por medio de su muerte y su resurrección, pagó el precio por la humanidad levantando un pueblo llamado Iglesia, y este pueblo es al que le dio toda la autoridad en su nombre, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Efesios 1, versículos 22 y 23, nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, si somos hijos, también hay ciertos detalles que heredamos con eso, ¿no? Somos herederos. Somos herederos de su reino, somos herederos de la tierra, somos herederos de la salvación, somos herederos de la bendición, somos herederos de la gloria y somos herederos de la incorrupción. Si quiere buscar, yo les recomiendo que busque Santiago 2:5 y ahí la palabra le va a arrojar luz sobre que somos herederos del reino de Dios. Somos herederos de la tierra y eso lo puede encontrar en Mateo 5:5. Somos herederos de la salvación en Juan 1, versículos 12 y 13. Que somos herederos de la bendición, lo dice en 1 de Pedro 3:9. Que somos herederos de la gloria, Romanos 8, versículos 17 al 18. Y somos herederos de la incorrupción, y eso lo pueden encontrar en 1 de Corintios 15, versículos 50 al 53. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, entonces sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama y desea que le conozcamos y nos acerquemos a Él. Como relación de padre a hijo, obviamente hay una herencia de por medio. En Gálatas 4, del 4 al 7, nos habla la palabra y nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Jesucristo. Efesios 4:6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ahora, hay un dato importante que mencionar en este capítulo, sobre todo que nos habla de la identidad, y es uno de los espíritus que se mueve en esta área para hacernos perder identidad y alejarnos de nuestro Padre. Y obviamente alejarnos de nuestra herencia y todo lo que nos corresponde como hijos de Dios, que ahí también entra la autoridad. Este espíritu es el espíritu de Jezabel. Este espíritu dirige la brujería y dentro de la brujería se encuentra el control, la manipulación. Este espíritu, el espíritu de Jezabel, trabaja a través de una persona que manipula los pensamientos de otras para ejercer una influencia sobre su vida y lo puede hacer con palabras de elogio, para atraerlo, para ganar su aprobación y su misión final es el control. Cuando una persona conoce a otra que tiene este espíritu operando en su vida, esta persona se presenta al principio amable, halagador, puede ministrar, enfoca su atención hacia algo dentro de usted y lo ministra. Este espíritu resuelve problemas, se le ocurren ideas, ofrece información valiosa, le hace sentir que por fin alguien realmente lo ha comprendido. Usted va a pensar que por fin ha encontrado un amigo y un compañero. Pero ¿cómo se da cuenta de que no es real esto? Bueno, usted se va a dar cuenta porque pasado un tiempo
cuando esta persona se ha ganado su confianza, cuando realmente lo ha manipulado y le ha hecho creer que todo lo que hace y dice es honesto y sincero, usted se va a dar cuenta de que cambia de actitud repentinamente. Sin provocación le da un hombro frío en vez de una cálida sonrisa. Cambia de actitud con palabras, ignorándolo. El rechazo, el desconcierto y el dolor empiezan a salir desde lo profundo a la superficie. De la persona que se empieza a sentir rechazada por esta persona. Entonces, esto hace que la persona se debilite internamente y ya está lista para la segunda fase del control que ejerce este espíritu. Mire cómo opera. Para que una persona sea vencida por el espíritu de Jezabel se deben cumplir ciertas condiciones. A través de la brujería, que mejor dicho, control y manipulación, el espíritu de Jezabel quiere que usted le vaya cediendo terreno, y eso significa que poco a poco usted se dé paso a su influencia. Usted se vuelve a una persona a la que le están robando su voluntad. Aquí usted se puede dar cuenta de una persona que lo está manipulando, porque una persona que realmente le ofrece su cariño y su afecto de manera sincera y honesta, no va a abarcar el área de su voluntad. Fíjese que en el estudio anterior, si recuerdan, hablamos de la voluntad, y dentro de la voluntad se encontraba el libre albedrío, y es un lugar donde el Señor no se mete. Y si el Señor no se mete, ¿por qué alguien que realmente a uno lo aprecia o que es sincero verdaderamente se va a empezar a meter en la voluntad de uno para empezar a ejercer control, empezar a decidir por usted, empezar a hablar por usted? Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Entonces dijimos que es un proceso y requiere tiempo para llevarse a cabo. Usted no se va, quizás, no se va a dar cuenta, usted antes quizás le ha pasado esto y no se dio cuenta, pero la idea de este estudio es que estemos armados y capacitados para que a partir de ahora no pueda venir ningún espíritu de engaño, de mentira y de manipulación a nuestra vida sin que nosotros lo detectemos antes. Dijimos que poco a poco la persona le cede influencia al espíritu de Jezabel. Este proceso se lleva lento, requiere tiempo. La seducción que hace este espíritu casi siempre llega a través de alguna forma de adulación generalmente. La adulación es un complemento o algo que le hace sentirse bien consigo mismo. A todos nos gusta una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho, pero el motivo detrás del complemento de Jezabel es lo que debemos discernir. El motivo por el cual nos están halagando, nos están diciendo cosas buenas de nosotros, que están como centrando la atención en nosotros, y que eso a cualquier persona puede hacerlo sentir bien. La brujería de Jezabel busca algo dentro de usted a lo que aferrarse. En el transcurso del tiempo se va a convertir en alguien que admira, un compañero al que hay que recurrir en busca de consejo. Poco a poco se convierte en su maestro y en su instructor, a la vez que le ayuda a tomar decisiones. Ahí estamos viendo cómo esta persona, este espíritu, mejor dicho, que opera a través de una persona, se empieza a meter en su voluntad y le ayuda a tomar decisiones primero. Usted ve como que le ofrece discernimiento espiritual, le ofrece consejo, sabiduría, dirección y seguridad. Incluso le puede dar palabras proféticas de confirmación y de orientación. Pero un día algo cambia y la confusión va a llegar a su mente, la culpa empieza a entrar y se siente inseguro, cansado, emocionalmente agotado y listo para darse por vencido. Usted deja de tomar decisiones por su cuenta y busca a Jezabel, que ha sustituido todas las otras figuras de autoridad en su vida, como pueden ser amigos, padres, cónyuges, pastores. Poco a poco se siente drenado de fuerza y se siente lleno de culpa y no sabe por qué. Jezabel, este espíritu, empieza a querer saberlo todo. Lo llama, usted le envía mensajes, pero en determinado momento ya no le responde, no le contesta, lo ignora. Entonces, esa persona que está siendo manipulada empieza a sentir un vacío tal y una necesidad tal de que la otra persona le conteste, de que uno llega a estar pendiente y dependiente ya de esa otra persona,
la cual está siendo manipulada por un espíritu. La información que una vez ella alimentó para ayudarle a usted, ahora es usada para darle una paliza, hasta que finalmente se da por vencido y se somete a su voluntad. En este momento la brujería de Jezabel terminó su trabajo. Ahora se encuentra como un eunuco de Jezabel. Su vida ya no le pertenece a usted, ya no es hijo del rey, sino un esclavo. Los eunucos de Jezabel, que le servían a Jezabel en esa época, son aquellos que quieren ser controlados, no quieren consejos sabios o sabiduría. Ellos quieren que alguien más tome decisiones por ellos. Han rendido su voluntad a la de Jezabel por largo tiempo. Este es el fruto de la brujería, más bien específicamente de la influencia de Jezabel. Los eunucos solo buscan a alguien más que los controle y que domine sus pensamientos, su mente y tome sus decisiones por ellos. Los eunucos entregan su voluntad a Jezabel y permiten que ella haga decisiones finales. Usted le cede terreno a medida que la brujería le abate lentamente. El cristiano debe rendirse únicamente a Cristo y no a Jezabel. La brujería de Jezabel suelta confusión, pérdida de identidad personal y le produce torpeza emocional. Por el contrario, la libertad que viene de Dios trae claridad, seguridad, nos hace encontrarnos con nuestra verdadera identidad y nos da fortaleza emocional y espiritual. Ahora los invito a hacer una oración. Como siempre les voy a decir en este estudio, todas las oraciones que hacemos son un modelo. Si usted quiere puede hacerlo tal cual o siguiendo el modelo que nosotros le damos. Padre Celestial, te pido perdón por no sentirme tu hijo y no acercarme a ti reconociéndote como mi Padre. En el nombre de Jesucristo renuncio a toda falsa identidad que formaron las tinieblas en mi vida, a través de la televisión, de la radio o cualquier medio de comunicación. Renuncio al rechazo paterno o materno que marcó mi alma desde niño y me hizo verte igual que a mi padre o mi madre natural. Hoy tomo la decisión de aceptarte como mi padre y sentirme tu hijo. Decreto que tu paternidad se hace visible en mi vida y moldea mi identidad para que sea igual a la tuya. Te pido ser uno contigo, así como Cristo es uno contigo. Amén. Siguiendo con lo que respecta a la identidad como hijos de Dios, no solo somos hijos, sino también la palabra dice que somos reyes. Dice la palabra que nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 19:16 nos dice la palabra, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros, la iglesia, fuimos escogidos por Él para gobernar como reyes y establecer el reino de Dios en nuestra tierra. Muchos son los que piensan que gobernaremos con el Señor en un futuro, pero la realidad es que ya estamos reinando con Él y tenemos la autoridad para ejercer ese gobierno ahora mismo. Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como reyes podemos ejercer autoridad y poder a través del decreto. Un decreto es una orden real, una ley, un estatuto, una sentencia, una ordenanza, un mandamiento, una orden para ejecutarse al momento de ser dictada. Daniel 3:29, podemos ver en Daniel 3:29 lo que nos dice la palabra, dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí vemos un ejemplo de un decreto. Esdras 6:12 nos dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Vemos cómo el decreto es una orden que se da por medio de la palabra. Puede ser escrito, pero se da por medio de la palabra primero. Y tiene efectividad inmediata, es decir, de cumplimiento inmediato. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acá esta palabra nos habla de la obra de Jesucristo que hizo en nuestras vidas, la cual anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Y de esta manera avergonzando al enemigo y haciéndolo evidente a la vista de todos. Los invito a hacer una oración.
con respecto a esta revelación que nos ha traído la palabra hoy. En el nombre de Jesucristo renuncio a toda conducta consciente o inconsciente de mediocridad, de esclavitud, y hoy establezco todo mi ser en lugares celestiales con Cristo Jesús, tomando mi autoridad como Rey para regir y gobernar a través del poder que hay en mi boca, decretando leyes espirituales que salen del corazón de Dios para traer su reino y establecerlo aquí en la tierra. Amén. Otra de las cosas que somos es que somos sacerdotes. Un sacerdote es el que oficia en el altar, que administra, ya que es el que también lleva la mejor ofrenda delante del Todopoderoso, y uno que intercede por otros. Un ejemplo de intercesor es Abraham, que intercedió por Sodoma. Esto lo pueden encontrar en Génesis 18. Daniel intercedió por Israel cuando estaba en cautiverio en Babilonia. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 9. Y Cristo intercede por nosotros diariamente. Cristo es el mejor ejemplo de un intercesor. Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Somos hijos de Dios y como tales se nos ha dejado el Espíritu Santo para que podamos comunicarnos con Dios. Ahora podemos escuchar la voz de Dios porque somos ovejas y Él es nuestro pastor. Lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta que hemos dejado de percibir la voz de Dios. No es que Dios no quiera hablar, sino que hemos dejado de escucharla porque hemos oído tantas otras voces que ya no podemos distinguir cuál es cuál. El dejar de depender del Espíritu Santo es muy peligroso, porque comenzamos a depender de nuestra alma. Como vimos, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Si dependemos de nuestra parte almática o de lo que hemos aprendido religiosamente, esto nos puede llevar a caer en un humanismo, un legalismo o un misticismo. Estos son tiempos de mucha confusión y eso es muy peligroso porque mucha gente hoy en día corre a oír diferentes maestros que el pueblo escucha. Son Elís, que ya no tienen nada que decir porque tampoco escuchan la voz de Dios. Ahora, el Señor está trayendo un despertar a su iglesia en este tiempo, lo cual incomoda a muchos porque no resulta agradable cambiar aquello a lo que estamos acostumbrados por algo nuevo. Esto nos hace sentir incómodos, nos hace tener miedo, inseguridad. En el libro de Samuel 3:1 podemos ver que en esos tiempos las visiones no eran frecuentes, en el tiempo de Samuel. Dice la palabra Samuel 3:2: aconteció un día en el que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová era quien llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo te oye. Así que Samuel se fue y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Enfoquémonos en los personajes de Elí y Samuel. En nuestra propia vida, enfoquémoslo. No veamos al Elí de la Biblia, sino al que está en nosotros. Elí representa un sistema. Representa un sistema pasado que ya no se puede aplicar en el tiempo presente de Dios, porque en el sistema de Elí ya no se escucha la voz de Dios, sino la tradición, la palabra que se trata de acomodar a los noticieros, un querer agradar al pueblo, y no se aplica la palabra viva de Dios. Por lo tanto, es importante que antes de oír a los Elís de nuestro tiempo, oigamos la voz de Dios. Él desea enseñarnos la necesidad de escuchar su voz, no de atender lo que viene de lo humano. A nuestro oído le es más fácil escuchar que alguien nos diga: así dice el Señor, que nosotros tengamos la sensibilidad para poder oír la voz de Dios. Muchas veces Dios nos está hablando y pone un pensamiento suyo en nuestra mente y sabemos que eso no proviene de nosotros mismos,
pero nos sentimos inseguros y dudamos de si estamos escuchando la voz de Dios o si es algo nuestro. Acostumbrarnos a oír la voz de Dios no es fácil, ya que nos hemos acostumbrado a oír voces como la murmuración, la voz del enemigo, la voz de nuestra alma, y a oír tantas voces que llega un momento en el que cuesta diferenciarlas. Samuel nos habla de un sistema diferente, el despertar, un cambio, en el cual la voz de Dios se escucha para traer cosas nuevas a la iglesia. El principio de lo nuevo solamente va a existir entonces cuando escuchemos la voz de Dios. Isaías 43 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva y pronto surgirá, no la conoceréis otra vez. Os haré un camino en el desierto y un río en el sequedal. El Señor estaba diciendo a su pueblo: olvida lo que queda atrás para que tengas capacidad de recibir lo nuevo. Cuando hablamos de un sistema, no hablamos de algo que no funciona, porque Elí tuvo su tiempo en el cual fue usado como instrumento de Dios para el pueblo. Elí era un hombre que escuchó la voz en su momento. Durante ese tiempo el pueblo tuvo voz de Dios, pero en el momento en el que dejaron de oír la voz de Dios, se produjo un ambiente de confusión. Es importante presentarnos delante de Dios y esperar algo nuevo siempre, siempre con expectativa. Para eso es necesario apartarse de lo viejo. Dios es un Dios de cambio. Él no cambia en su carácter, en su naturaleza ni en su verdad, pero cambia a través de los tiempos para poder ejercitar una influencia en la humanidad. Somos llamados a caminar con guía y por eso Él nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Pero hay que entender que no podemos quedarnos en lo de antes porque eso nos va a impedir ver lo nuevo. Como podemos ver en esta historia, Elí ya no oía la voz de Dios, pero la entendía, y Samuel oía la voz de Dios, pero no la entendía. Entonces se necesitó que ambos platicaran para que en Samuel pudiera darse un cambio. Pareciera que estamos atacando un sistema viejo con lo que estamos diciendo, pero no, lo de atrás tuvo su funcionalidad. Uno no puede ser fiel a lo que va si no reconoce de dónde ha venido, dice una frase. Lo de antes tuvo su funcionalidad y nos ha dejado una base. Por eso es importante abrazar las raíces de dónde venimos y seguir hacia adelante, pero siempre esperando lo nuevo. Entonces era necesario para Samuel que hubiera un Elí que le explicara. Samuel sabía muy bien que Elí iba a morir y que debía esperar a que Dios lo quitara para poder actuar, pues no le correspondía a él cambiar el sistema ni eliminar a Elí, sino a Dios. No podemos entonces atacar a los Elís, sino esperar a que el Señor entregue lo que va a venir, lo nuevo, y que Él se encargue de quitar a los Elís en su tiempo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio al espíritu de Elí y a la herencia de sus hijos que ministraban en pecado delante de Jehová. Tomo la herencia del sumo sacerdote Jesucristo para ministrar en todo lugar, como un digno sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, no tomaré fuera de tiempo las promesas que el Padre tiene para mi vida, sino que esperaré el momento en que Él disponga para ello. Amén. Otra cosa que somos también como hijos de Dios es que somos santos. La palabra dice que somos santos. La palabra santidad significa apartado y consagrado. Cuando somos santos es porque estamos apartados y consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu. Éxodo 19:6 nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces oremos. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio al hombre de pecado, renuncio al hombre inicuo, renuncio al espíritu de anticristo, decretando que mi espíritu se regenera, se une a la santidad del Padre por medio del Espíritu Santo, para que todo mi ser sea guardado en santidad e irreprensible hasta la venida del Señor. Amén. También somos embajadores. Ya vamos hablando de 5 características que tenemos como hijos de Dios. Somos embajadores. Un embajador es aquella persona enviada a una nación distinta como representante de su tierra. Un dato importante: el lugar en el que permanece una embajada, si bien está en otra nación, ese lugar se considera un pedazo de tierra que pertenece a la nación que representa. Es decir, al pisar el suelo de la embajada uno está pisando suelo
argentino, ya sea que esa embajada esté en China, en Estados Unidos o en Perú, etc. El apóstol Pablo hablaba de sí mismo como un embajador. Efesios 6:20 nos dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oremos. En el nombre de Jesús decreto que me levanto como embajador del reino de los cielos, hablando lo que allí se habla, haciendo lo que ve hacer al Padre Celestial, y estableciendo el estandarte del cielo en la tierra, el sacrificio de Cristo que trae la voluntad del Padre a la tierra. Amén. También somos instrumentos de guerra en las manos del Señor. Somos instrumentos de Dios para hacer grandes cosas en esta tierra y destruir el reino de las tinieblas. Jeremías 51, en los versículos 20 y 21, nos dice la palabra, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebraré carros y los que en ellos suben. Oremos. En el nombre de Jesús, decreto que soy el martillo de Dios que destroza las tinieblas. Soy la saeta en sus manos que hiere a sus enemigos. Soy la piedra lanzada de su honda que derriba a los gigantes que se levantan en contra del reino. Soy la espada de Dios que corta en dos todo velo que nubla el entendimiento de las personas para que no vean la luz de Cristo. Soy el estandarte que anuncia su victoria a las naciones. Soy el arco en sus manos que lanza flechas de fuego para activar a sus escogidos. Soy la extensión de Dios en la tierra para establecer su gobierno. Amén. Con esto damos por terminada la clase de hoy, pero antes les voy a dar un breve resumen de lo que fuimos repasando. Hablamos de los principios que tenemos que conocer como soldados de Dios antes de ir a la guerra, y tenemos que conocer primero nuestra identidad, saber que no podemos tener puertas abiertas y que somos libertadores. La identidad, como dijimos, es el conjunto de rasgos y características que nos diferencia de los demás. Como hijos de Dios, somos hijos, propiamente dichos, y somos herederos de su reino, de la tierra, de la salvación, del cumplimiento, de la gloria y de la incorrupción. Somos reyes, somos sacerdotes. Mencionamos también que dejar de depender del Espíritu Santo es peligroso porque comenzamos a escuchar voces que no vienen de Dios y no podemos diferenciarlas. También hablamos de la historia de Samuel y Elí, ese encuentro que nos representa un sistema pasado y un sistema nuevo, un sistema diferente. Elí representa el sistema pasado, que ya no se puede aplicar al tiempo presente de Dios porque el sistema de Elí ya no escucha la voz de Dios, sino la tradición, la palabra que trata de acomodarse a los noticieros, a la voluntad del pueblo, a querer agradar a la gente, y no se aplica la palabra viva de Dios. Y Samuel representa un sistema diferente, un despertar, un cambio en el cual la voz de Dios se escucha para traer cosas nuevas a su iglesia. También hablamos de que un sistema, de que no estamos atacando un sistema viejo, sino que hablamos de algo que ya no funciona, que tuvo su funcionalidad en su tiempo, pero que hoy ya dejó de ser útil, ya no opera bajo la bendición de Dios. También dijimos que Elí ya no oía la voz de Dios, pero la entendía, y Samuel la oía, pero no la entendía. Entonces se necesitó que ambos platicaran, que ambos se junten para que en Samuel pudiera darse ese cambio. Por lo tanto, no estamos atacando un sistema viejo, sino que estamos reconociendo de dónde venimos, pero reconociendo al mismo tiempo de que ese sistema ya no funciona y que tenemos que esperar algo nuevo. Samuel sabía muy bien que él iba a ser quitado, pero sabía también que no le correspondía a él eliminarlo, sino a Dios en su tiempo. También dijimos que somos santos, somos embajadores y por último somos instrumentos de guerra en las manos del Señor. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Espero que sea mucha bendición, que puedan disfrutar las clases y nos encontramos en la clase siguiente.